Hola queridas y queridos amigos, soy Héctor Rodrigo Ortiz y esto es Smart 360, una plataforma que hemos creado para informarnos de diversos temas en relación a las problemáticas que surgen en las ciudades latinoamericanas y cómo se pueden resolver para avanzar hacia ciudades más resilientes, sostenibles, inclusivas y tecnológicas. Esto quiere decir Smart Cities. Este proyecto es una iniciativa de Smart City Expo Latam Congress y de la alianza Smart Latam. Aquí conversaremos con expertos en diversos asuntos del ecosistema de la transformación urbana y territorial, de transformación digital, de financiamiento, de cambio climático, movilidad, urbanismo, educación y otros ámbitos que influyen en la evolución de las ciudades de América Latina. Hoy tengo el gusto de conversar con Pilar Conesa. Ella es directora del Smart City Expo World Congress y también es fundadora y CEO de Anteverti. Estimada Pilar, te agradezco mucho aceptar la invitación. Bienvenida a Smart 360. Héctor, es un placer estar hablando con vosotros y participar en esta actividad de Smart 360. Y encantada de volver a coincidir contigo, Héctor. Te agradezco muchísimo. Muchos te conocemos precisamente por estar vinculada a los congresos del Smart City Expo World Congress y las diferentes ediciones en regiones del mundo. Entendemos que haces una curaduría de los temas, de quiénes son los ponentes y demás, pero hay algo que igual no todo mundo conoce, que tienes una amplia trayectoria en diversas temáticas, específicamente en el área de la tecnología, Pilar. ¿Nos puedes contar un poco más de esto? Sí, bueno, mi carrera profesional ha estado siempre vinculado a la tecnología y he estado tanto en posiciones directivas en el sector público y en el sector privado. En el sector privado fui directora general de T-Systems España, que es T-Systems es la gran empresa de servicios informáticos de Deutsche Telekom, que es el gran operador alemán. En el sector público he estado en distintas posiciones, tanto en el gobierno de la Generalitat de Cataluña como directora de tecnología del Ayuntamiento de Barcelona en un momento de transformación. Y fue cuando estaba en el Ayuntamiento de Barcelona cuando empezamos a plantear el concepto de Smart City en el año 2009, ¿no? Que fue una de las primeras ciudades que empezamos a conceptualizarlo y a ver cómo ese paradigma podía ayudar a acelerar las transformaciones en las ciudades. Y desde 2011 creé la consultoría Anteverti, en la que ayudamos a organizaciones, tanto públicas como privadas, a planificar su estrategia en temas de renovación urbana, de innovación urbana, de transformación digital. Y una de las grandes labores que hacemos, como comentabas, es la curaduría, la organización del Smart City Expo World Congress y de todos los Smart City Expo que se organizan alrededor del mundo, que cada año organizamos como 5 o 6, y desde ya hace muchos años organizamos el Smart City Expo Latam Congress, que es el evento de referencia en Latinoamérica en temas de transformación digital, innovación urbana, transformación urbana de las ciudades, que hoy es uno de los elementos fundamentales para hacer frente a los grandes retos de la sociedad del siglo XXI. Desde luego, interesante cómo hacen esta consultoría para cualquier lugar del planeta. Ahora, justamente respecto a los Smart City Congress, ¿cómo se escogen los temas principales de los que se van a hablar en cada edición de cada evento? ¿Cómo hacen esta curaduría? Bueno, es importante ver en cada momento cuáles son los temas relevantes, prioritarios de la región y del momento. Es evidente que, por ejemplo, hemos tenido una etapa que ha cambiado mucho el enfoque, que es antes de la pandemia, durante la pandemia y post pandemia, ¿no? Porque la pandemia ha implicado un esfuerzo de recuperación, de respuesta y de resiliencia a cómo adaptarnos a una situación que era impensable años atrás. Si nos hubiesen dicho que estaríamos confinados en las casas durante meses, hubiésemos pensado que era una película de ciencia ficción, pero que era imposible y que eso pasaba al mismo tiempo en muchos países del mundo, ¿no? Habríamos pensado que eso
era imaginación de algún realizador de película, ¿no? Lamentablemente ha sido una realidad que ha impactado gravemente y a nivel de salud y de vida de muchas personas y ha tenido unos impactos económicos muy grandes y a la vez también ha abierto transformaciones que hubiésemos tardado mucho tiempo en llevar a término, ¿no? Ha sido una etapa con sus claros, con sus puntos oscuros y claros, pero ha implicado que el debate se hubiese enfocado durante este tiempo a todo lo que es el tema de la recuperación y reactivación, ¿no? Por tanto, tiene que ver el momento que estamos viviendo, tiene que ver en qué región estamos, porque no es lo mismo el Smart City Latam Congress en el entorno de Latinoamérica con unos retos de equidad social, de impulso de la economía, de inclusión social, que el evento que organizamos en Doha, donde hay una situación, podríamos decir, económica y social muy distinta, ¿no? Por lo tanto, hemos de tener en cuenta el momento, las prioridades, podríamos decir, de la región y cuáles son aquellos temas más candentes para que podamos al final incidir en lo que es el diálogo, el debate, la reflexión, porque lo que pretendemos con los Smart Cities Expo alrededor del mundo es acelerar la transformación, es que sean unos espacios donde nos podamos encontrar y que esto también en la pandemia se ha visto la necesidad de vernos. Ahora estamos conectados virtualmente, y eso nos ha ayudado mucho, pero también es muy importante lo de vernos, reunirnos para compartir experiencias, para acelerar los procesos, para al final lo que queremos es construir ciudades más vivibles y que den una mayor respuesta a la calidad de vida de las personas, ¿no? Y para eso es muy importante ese encuentro y ese debate. No es lo mismo conectarse que conectar, Pilar, ¿no? Qué importante Totalmente. Es el tema. Mirarse a los ojos. Eso, por ejemplo, el que es el director del Mobile World Congress, que es John Hoffman, que el Mobile World Congress es el evento más grande del mundo, donde reúne más personas en temas relacionados con tecnología, pero en general es el evento donde hay más países de todo el mundo que vienen. Decía, es muy distinto hacer las reuniones virtuales o presenciales, ¿no? En las reuniones presenciales es donde conseguimos acelerar tanto negocios como acelerar procesos de cambio, como en el caso de ciudades, a conseguir que las ciudades aceleren sus procesos de transformación. Por supuesto. Pilar, una pregunta que creo que puede inquietar a muchos. ¿Cómo han evolucionado los eventos de ciudades inteligentes en estos años? ¿Cómo han cambiado las tendencias, las necesidades de un Smart City Expo World Congress que empezó hace, si no estoy mal, prácticamente 11 años y ahora los del año pasado o los que están sucediendo en este 2022? Héctor, me gusta mucho que me hagas esta pregunta, ¿no? Porque Smart City Expo World Congress ha sido un buen termómetro de lo que me planteas, ¿no? De cómo ha evolucionado el concepto, ¿no? Cuando empezamos en el año 2011, podríamos decir que en ese momento las empresas tecnológicas enseguida acunado en ese concepto porque lo veían como un paraguas para todos los procesos de transformación digital. Y en ese momento casi te diría que eran las empresas tecnológicas las que estaban como impulsando, llevando y liderando el debate. Luego hubo, después de 3 o 4 años, un proceso en el que las ciudades fueron tomando ya una mayor posición y pasamos de centrarnos en la tecnología a centrarnos en la eficiencia de la gestión para acabar en el concepto en el que estamos, en el que podríamos decir ya hay un quórum por parte de todos los actores en que hemos de poner al ciudadano en el centro y que si el objetivo es hacer ciudades más vivibles, más sostenibles, más equitativas,
Eso es imposible sin la ciudadanía. La ciudadanía está en el centro de toda acción. Y también ha sido interesante cómo las ciudades han pasado a liderar este proceso. Y hoy, en los eventos que organizamos, la voz la tienen las ciudades, las empresas están ahí porque precisamente podríamos decir que el gran éxito del Smart City Expo es poder aunar en un mismo evento congreso a ciudades, a gobiernos, a empresas, a universidades, a emprendedores, a centros de investigación, para trabajar todos juntos para hacer frente a esos retos de la sociedad del siglo XXI, ¿no? También ha sido una evolución que ha acompañado en lo que es el peso que tienen las ciudades. Hemos de pensar que el mundo está organizado en países. Las ciudades siempre han sido un foco de innovación. Yo digo que en Roma, en la época romana, las ciudades innovaron en cómo construir grandes, lo que eran los centros, en ese momento serían hoy nuestros grandes centros deportivos, que en ese momento implicaba una innovación brutal de cómo reunir tanta gente o cómo innovar llevando el agua a las ciudades. Pero a nivel político el mundo está organizado por países. Naciones Unidas es una organización de países, pero en estos momentos las ciudades tienen un peso muy grande, porque de hecho es en las ciudades donde consumimos mayor energía, porque consumimos cerca del 70% de la energía, donde impactamos a nivel de polución en el mundo, y por tanto es en las ciudades donde, por la concentración urbana, donde estamos generando un impacto mayor de cara a la sostenibilidad, pero también es en las ciudades donde vamos a dar respuesta a esos restos de sostenibilidad, ¿no? Yo, Héctor, siempre digo, casi todos conocemos quién es el alcalde en Europa, por ejemplo, de París o de Londres, pero no conocemos quién es el primer ministro, ¿no? O en Latinoamérica se conoce quién es la alcaldesa de Bogotá, quién es la alcaldesa de México, de Ciudad de México, pero a veces no se conocen otros grandes nombres políticos, ¿no? Entonces las ciudades y los alcaldes están tomando un posicionamiento político muy relevante en estos años, ¿no? Por tanto, Smart Cities ha acompañado en ese proceso, tanto en ese liderazgo de ciudades y de sus alcaldes, ¿no? Y queremos también que Smart City Expo sea ese encuentro también entre ciudades, gobiernos, que además en Latinoamérica tienen un peso muy importante en todo el financiamiento de las ciudades, y con empresas y emprendedores. Sí, desde luego, en la ciudad, los ayuntamientos son el primer contacto del ciudadano con sus servicios, ¿no? Finalmente, ha sido siempre así. A nivel comunitario, de repente se pierde. En algunos países se les quita, ¿no?, mucha autoridad y autonomía a los ayuntamientos, pero dices algo muy importante: es el espacio en donde puede innovarse lo mejor para los ciudadanos. Y dijiste algo importante justo respecto al empoderamiento ciudadano. ¿Cómo ha evolucionado el involucramiento de las personas en los eventos de las ciudades inteligentes? ¿De qué manera ha cambiado la exigencia de la ciudadanía al estar más informados? ¿Qué has notado? Bueno, como tú decías, Héctor, las ciudades es el primer contacto con el ciudadano, ¿no? Lo que pasa en muchas ciudades es que el ciudadano, cuando tiene cualquier problema, a veces problemas que han de resolver los gobiernos, igualmente van a la ciudad porque es lo que tienen, al gobierno de la ciudad, porque es la administración más cercana, ¿no? Siempre digo, para un ciudadano es difícil discutir sobre una ley que se está discutiendo del Parlamento, porque tiene un nivel de detalle y de tecnicismos que es muy complicado que el ciudadano pueda entender en detalle. Pero la ciudadanía tiene muy claro en su barrio cuál es la prioridad, cuál es lo más necesario, si un polideportivo, si una escuela, si un parque verde. Por tanto, pueden opinar mucho más ampliamente en cuáles son las prioridades de su barrio y de su ciudad. En estos años ha habido una participación ciudadana mucho mayor,
Además, la ciudadanía está exigiendo cada vez más esa participación en las decisiones o en la gestión de determinados espacios. Siempre digo que la administración pública, que siempre ha sido la gran proveedora de servicios, ha de también de pivotar hacia una función de facilitador, de facilitar a la ciudadanía, a la sociedad civil, aquellas herramientas para que esa ciudadanía pueda participar y pueda también gestionar determinados espacios. De todas maneras, Héctor, si me hubieses preguntado hace 6 años atrás cómo estaríamos hoy a nivel de participación ciudadana, hubiese pensado que aún tendríamos una participación mayor. Por lo que hace 6 años, 8 años, preveíamos a nivel de participación. Por tanto, hay que continuar incidiendo mucho en facilitar los espacios para esa participación. Y en ello la tecnología es un instrumento que nos ayuda a facilitar esa participación. Por descontado, en las nuevas generaciones, las generaciones jóvenes, porque se mueven en el entorno virtual continuamente, pero por tanto para la gente más mayor hemos de ver cómo no pierde, o sea, cómo podemos hacer que continúen y que aprendan de estar conectados con el mundo digital, y con la gente mayor hemos de buscar también vías de participación no digital, pero sin ningún lugar a dudas la tecnología nos ayuda a poder hacer realidad esa participación ciudadana, y los alcaldes, las alcaldesas, los gobiernos han de trabajar para facilitar esa participación, porque las ciudades inteligentes tienen la inteligencia está en las personas, ¿no? Y por tanto necesitamos a una ciudadanía activa. Qué importante lo que estás diciendo, Pilar. No quiero dejar de preguntarte por ello, y sin afán de decir quién es mejor, quién es peor, sino cómo estamos. Si pusiéramos una comparación de participación ciudadana en la solución de los problemas, ¿cómo están en Europa? ¿Cómo están en Asia a comparación de América Latina? Bueno, pues yo te diría que en América Latina no sale mal en esa comparación, porque por ejemplo en Asia hay una tradición de menor participación ciudadana, porque hay gobiernos que cuentan menos con ello, ¿no? Yo diría que en Europa y en Latinoamérica, pues ser las regiones y también en el norte de América, en las que hay una mayor concienciación y hay una mayor búsqueda de participación ciudadana. En algunos casos, porque forma parte, podríamos decir, del ADN cultural, en otros, porque la ciudadanía lo ha exigido. Y en América Latina yo pienso que ha sido una región donde ha habido una ciudadanía activa que también ha estado detrás exigiendo esos espacios, ¿no? Y hay distintos países en América Latina donde se ha dado esa participación porque la ciudadanía lo ha exigido, ¿no? Y en ese sentido, yo he visto en América Latina ejemplos innovadores de cómo contar con esa participación, ¿no? Y por ejemplo, como Anteverti, que colaboramos con agencias multilaterales como el Banco Mundial, como Naciones Unidas o como el Banco Interamericano de Desarrollo, en los que les hemos ayudado en un proceso que realizan cada año de unos premios que dan, que se llaman Gobernarte, que es identificar iniciativas en toda América Latina, porque solo es para América Latina, más vinculadas con temas de participación, pues hay ejemplos muy interesantes, ¿no? Por tanto, yo pienso que América Latina en ese sentido está haciendo una buena acción, y lo que pasa es que hay muchas veces que todos los políticos están de acuerdo que hay que incentivar la participación ciudadana, pero necesitan una cierta presión de la ciudadanía para realmente llevarlo a término. Interesante, Pilar, tu respuesta. Finalmente te pediría regalarnos un mensaje a todos los que nos ven en estos episodios de Smart 360. ¿Qué les dirías?
Mira, yo les diría tanto a gestores como a políticos o personas que están trabajando en la administración pública y a empresas que participen activamente en el Smart City Expo Latam Congress en Mérida el próximo mes, porque es una oportunidad de encuentro para compartir y para debatir y acelerar todos los procesos. Y a la ciudadanía que nos está escuchando, les diría que participen activamente en los procesos de su ciudad, porque no es más inteligente la ciudad que tiene más tecnología, que tiene más sensores, sino la ciudad que tiene una ciudadanía más activa. Por tanto, no dejen de participar cada uno en su ciudad. Muy buena invitación, mi querida Pilar Conesa. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Ha sido de verdad un placer conversar contigo acerca de tu trayectoria, de tu experiencia dentro del sector de la tecnología y la innovación y, por supuesto, de estos grandes eventos que nos ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas, Pilar. Muchas gracias, Héctor, y saludos a todos los que nos están escuchando. Te mando un abrazo, Pilar. Nos vemos pronto en Mérida. En Mérida, muy prontito. Yo soy Héctor Rodrigo Ortiz, de parte de todos los que hacemos posible Smart 360. Les agradezco su presencia y que compartan estos contenidos con todos sus vecinos, sus familiares, la gente que está interesada en mejorar nuestras ciudades latinoamericanas.